sea, ya tenían uno que pararse firme en los colegios, porque se la montaba. El que era orejón, el que era narizón, el que era gordo, el que tenía un nombre maluco, el que se llamaba Ambrosio, en esa época se burlaba uno, y este Ambrosio, ¿cuál es el nombre? Entonces, toda esa vaina. Entonces, uno tenía que pararse firme en todo eso, y yo era necio bastante. Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Sala con Pedrito. Como en todos los programas, siempre me detengo para darle un agradecimiento a todas esas personas que nos ponen su like y que se suscriben al canal. En otras palabras, denle clic a esa vaina y ya. Hoy tenemos un invitado súper especial. Ya lo vieron ustedes, bacán. Tengo el placer de recibir a un cartagenero lleno de alegría. Carlos Alberto Borges Quijano, cantante, compositor, ingeniero, empresario. Carlos, bienvenido a tu programa En la Sala con Pedrito, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá. Ya tuve la oportunidad de ver un programa anterior con mi hermano Gerao y me gustó mucho la forma como lo llevas, y por eso cuando me invitaste, pues no dudé en decirte que sí y poder compartir contigo este bonito espacio. Mi hermano, para mí es un placer tenerte aquí en la sala de invitado, que nos cuentes a nosotros todas tus historias. Así que, mi hermano, estás en tu casa. Sé que muchos amigos te pusieron ese seudónimo del Carly de toda la vida, sí. Y además de eso te dicen el Sugar Daddy. Yo no sé, esa vaina viene como por el tema de la música. De la canción, no. Y la canción esa especial que tú tienes. Saqué la canción del Sugar Daddy y eso me sirvió mucho porque ahora todo el mundo por todos lados... es una identificación en cualquier ciudad donde voy, donde la canción ha sonado, el Sugar Daddy en el medio musical, los compositores. Me quedo con el recuerdo del maestro Omar Geles, 3 semanas antes de fallecer, que estuve con él en el Festival Vallenato, y entonces ya no me decía Carlitos, sino hey, Sugar Daddy. Y bueno, me quedé con eso, yo me lo vacilo con esa vaina, una canción que ha tenido mucho reconocimiento, que aparte ha sido un himno para todo lo que está pasando hoy de los viejitos, que antes le decían viejo verde, ajá. O en Paganini o en Mandarina. Total. Ahora todo se estilizó y se dice Sugar Daddy, pero al final es la misma vaina. Oye, Carly, nosotros siempre en este programa nos retrocedemos un poquito a esa parte familiar. Nos profundizamos un poquito más con nuestros invitados. Quiero retrocederme a tu familia. Vámonos por el lado de los Borges. Ajá. Esa familia Borges, ese apellido bonito, ¿de dónde viene? Cuéntame de tus abuelos. Mi papá es de Tenerife, Magdalena. Sé que el apellido viene obviamente de España, de Jerez de la Frontera. Es donde está más arraigado ese apellido, porque estuve haciendo toda la vuelta completa del árbol genealógico, pero me quedé trabado en la mitad. De pronto me parece alguna tierra por ahí algún día me tengo que ir a reclamarla. Pero bueno, mi papá es de Tenerife. Él anduvo mucho siempre por la área de Magdalena, la fundación, porque mi mamá es de fundación. Y bueno, ambos abuelos por parte de papá fallecieron ya. Bueno, mis 4 abuelos ya, papá y mamá fallecieron ya. Y bueno, mi papá, un muchacho luchador de origen humilde. No te vayas por el viejo todavía. Vámonos por los abuelos. ¿Llegaste a conocer al abuelo Borges? Bueno, claro, que se a conocer. No tuve mucha relación con él porque... ¿No llegaste a ir allá a Tenerife? No, claro, fui a Tenerife muchas veces, me acuerdo peladito, hasta que la violencia en el país llegó al punto en que no podíamos ir a esa cantidad de pueblos. La gente no se acuerda de eso, pero yo peladito iba a Tenerife, pasaba en las calles descalzo, jugando fútbol, correteando los patos, correteando gallinas. Tengo recuerdos vagos, pero muy presentes en mi vida, de olores, de cuando me hacían los huevitos revueltos, que era el huevito criollo de gallina. Bueno, tengo muchos recuerdos de eso. Entonces mi abuelo era bastante díscolo. Eso pasaba de pueblo en pueblo, entonces casi nunca tuve una relación muy cercana con él. Ya él... ¿Campesino? Sí, campesino, pero ya en sus últimos años de edad vino a Cartagena. Me tocó de hecho ir, porque una vez me llamaron que tenían una persona no identificada en la clínica del Seguro Social. Wow. Y era mi abuelo. Y bueno, me tocó atender eso, y por eso yo me acuerdo mucho de lo que era el Seguro Social en esa época, lo difícil que era. Y con mi abuela, Mami Chávez, con ella tuve sí más relación. Ella... O sea, en orden de día, tu abuelo y tu abuela se separaron. Ellos se separaron. Okay. Y mi abuela se fue a vivir a Estados Unidos un tiempo. Por eso mi papá nunca vivió casi con sus papás. Siempre más vivía con tíos, con primos, porque mi abuelo andaba por un lado y mi abuela se fue a vivir a Estados Unidos un tiempo. Entonces, pero con ella teníamos relación. De hecho, falleció este año apenas. Ella vive en Barranquilla y bueno, de pequeñito uno siempre, o por lo menos del lado, tira uno más por los abuelos de parte de mamá.
Pero con mi abuela también teníamos una La relación. relación Sí, sí, claro, ¿no? Iba a Cartagena, íbamos a su casa, sí. bacano, bacano. Y por el lado de los Quijanos, cuéntame de los abuelos. ¿Te Mm, recuerdas muchos de ellos? Claro, claro. Mi abuela, y ahora que estamos en esta época de Navidad, mis Navidades eran en la casa de mi abuela Sofía, la mamá de mi mamá, en Barranquilla. Barranquilla. Ambas familias se radicaron en Barranquilla después. Ok. Uno de Fundación, el otro de Tenerife, ambos del Magdalena. Y ellos, mi mamá estudió en Manizales, pero mi abuela vive en Barranquilla, una familia de 7 hermanos. Y todas nuestras Navidades eran en la casa de mi abuela. Eran el arbolito, era... Oye, yo me acuerdo de esas cosas. Además, todos mis primos, por parte de papá, que son los primos cercanos míos, con los que yo crecí, vivían en Barranquilla también. Entonces yo me iba, la mitad de vacaciones la pasaba en Barranquilla, jugando fútbol en el parque de la electrificadora. Me gustaba mucho el fútbol, ellos también. Entonces siempre, yo mitad de vacaciones la pasaba en Barranquilla con los primos míos por parte de papá. Los primos míos por parte de la familia de mi mamá eran muy pequeñitos. Entonces, los que son con mi edad, contemporáneos, son los de parte de mi papá. Entonces yo pasaba las Navidades donde mi abuela, lo que era el 24, que era fijo, 31 fijo, pero el resto de las vacaciones pasaba era con mis primos. Carly, yo te voy a decir una vaina. Cuando tú me dijiste Barranquilla, diciembre, me rememoraste una época especial también que yo tuve en Barranquilla. Mi abuela vivía en Barranquilla y nosotros siempre nos íbamos a Barranquilla, sobre todo para el 8 de diciembre. Claro. Es que el 8 de diciembre en Barranquilla Es la tradición. es un Hoy en el día- país entero, pero se lo decía a mis hijas en estos días, le decía, esto es una tradición que viene más de Barranquilla que de nosotros. Aquí en Cartagena en esa época, uno peladito casi no se celebraba el 8 de diciembre. Total. Entonces yo me iba a Barranquilla y mi abuela vivía en un barrio popular de Barranquilla que se llama el barrio San José. Ok, claro. Ese barrio popular de San José, yo le cuento a mis hijos que el 8 de diciembre era una vaina como si se fuera a acabar el año en Sí, Barranquilla. sí. Tú veías a la gente jugando a la bola caliente prendida en la Así es. calle, al traqui-traqui, a los globos. Los totes que le decían allá, le decían tote, en Barranquilla le decían tote, lo que nosotros le decíamos tirito, allá le decían tote. Total. Entonces, O la carpeta, que le decíamos nosotros aquella, le decían tirito. Le decían, ¿cómo es lo que no, la carpeta también en Barranquilla No. le decían tirito y el traqui-traqui. Sí, El ok. traqui-traqui. Carly, esa vaina en Barranquilla, primo, era una vaina espectacular. Sí, claro. De hecho, diciembre en Barranquilla es una vaina. Sí, yo pasé mi niñez de Navidades, el arbolito de mi abuela, era Los quijanos. los quijanos. Era el olor a pastel, que mi abuela hacía los pasteles. Hacía un plato con berenjena, nunca la comí. Y nunca la he comido porque dije un día, oye, nunca la probé la de mi abuela y ahora voy a venir a comer berenjena después. Un día me sale y me jala las patas por no haberme comido la de ella. Ahora después de que se murió, te voy a comerme otra berenjena que no la... Cuando habla de berenjena, es la berenjena esa que la hacían cocida con ajito y vaina. Sí, de esas, así. exactamente. Ok. Ella hacía esa gente. Y mi abuelo vivía en Bellavista, si no estoy mal, Magdalena también. Él era finquero. Era santandereano, un tipo de un temperamento bastante fuerte. Una palabra que él siempre decía, ¡ay, juepuerca! Siempre decía eso. Pero yo peladito me acuerdo que y los cuentos que me echan, yo lo dominaba mucho. Y él siempre llegaba con un carriel y siempre me daba plata. Siempre yo le sacaba plata, peladito. Porque yo fui el primer nieto de la parte del lado de mi mamá. Ok. Entonces fui el primer nieto, el primer sobrino, el primer todo. Entonces a mí me alquilaban para cargarme en esa época. Las tías, mi madrina ¿cómo se llama? Me acaparaba. Y entonces pagaban plata para cargarme, porque ella era el primerito de todo. Ok. Entonces, claro, al ser el primerito de todo, aparte de eso, me enseñaban toda la vulgaridad que había por haber. Todos los tíos del lado de mi papá y del lado de mi mamá, entonces, experimentaban era conmigo para enseñarme todas las cosas, todas las maldades y todas las vainas. Entonces fui bastante inquieto y yo aprendí a hablar muy rápido. Mi mamá me dice, yo dejé el tetero al año, yo dejé de orinarme a los 8 o 9 meses, Ok. aprendí a hablar muy rápido. Entonces me enseñaron toda esa cantidad de vainas. Carly, de los hermanos de tu papá, ¿te acuerdas? Claro, me acuerdo, y mis 2 tías. Es grande esa familia. Sí, no, ellos son 4 hermanos. Ok. 2 tías con las cuales siempre he tenido buena relación, más con una que la otra que he sido más cercana porque es la mamá de los primos con las que yo andaba. Entonces yo me quedaba dormir en su casa todo el tiempo. Ok. La otra tía vivía también en Barranquilla, pero con ella me veía un poco menos. Sin embargo, siempre hemos tenido, digamos que una buena relación. Y hay un hermano de mi papá que ese también se desapareció. Y la última vez que lo vi, pues ya tenía yo como 10 años. Ok. Y nunca nadie sabió más de él. Edgar se llama él. Entonces, pero sí, también tenía relación con mis tías. ¿Y la parte de tu vieja, eran grandes la familia? Claro, también eran Pompe, José, Amalia, Beatriz, Sofía, mi mamá, 7 hermanos. Uno falleció pequeñito, quedaron 6 y siempre muy buena relación con ellos.
más cercana todavía porque es la casa donde yo vivía. ¿Todavía vive gente Todos, Sí. todos mis tíos todavía están ahí. y te ves con ellos y Todavía me veo con ellos. cuando vas a toques en ciertos sitios? Hay uno de ellos que es mi tío Pompeyo, que es una de las razones por las cuales yo le agarro un amor al vallenato. Ok, Porque él era muy parrandero. ok. Era bebedor, parrandero, amanecedor. Y yo siempre llegaba con el vallenato. Siempre llegaba yo peladito allá, 6, 7 años, lo escuchaba con el tema vallenato. Y en una época mis papás se separaron y nos fuimos a Barranquilla a vivir con mi mamá. Eso, tenía yo 9 años. Salió el LP, en esa época, El Mundo de Diomedes Díaz. Ok. Y él tracuteaba con ese disco a cada rato. Y ahí empecé yo, ya me gustaba desde antes un poco el vallenato, pero ahí es donde yo digo, Tu afición por Diomedes Díaz. por Diomedes Díaz y en general por la música vallenata, en gran parte viene desde él también. Ah, mira cómo son vainas bacanas. Sí. Mira por dónde vienes tú. No, que en mi familia ninguno es músico. Magdalena, vas cruzando por el Atlántico y vas cruzando con tu familia y tu familia de la parte de los Quijanos es el parrandero, tu tío. Mi Y mamá es parranderísima. Sí. La parrandera de la casa de mi mamá nunca fue mi papá. Oh. Yo salgo más a mi mamá. Yo salgo amiguero a mi papá, pero salgo parrandero a mi mamá. Ok. Que es la parrandera la que todavía hoy se sienta conmigo a tomar trago a copita sin problema. De hecho, yo cumplió ayer Oh, y yo qué tenía bueno. varias que hacer en la mañana y tomamos un traguito, pero después se quedó sola tomando unos tragos. Sola. Y ella sí, le gusta la parranda, siempre fue así. Entonces en diciembre, me acuerdo de los discos del Binomio de Oro, El Higuerón. Siempre había parranda en mi casa con el baúl del carro abierto. En esa época se parrandeaba con los parlantes del carro y el baúl del carro abierto. Prendía el carro de vez en cuando, por eso tenía que cargar la batería. Total. Entonces, me acuerdo de eso mucho y ninguno en mi familia es artista. Mi mamá me dice que por el lado de los Quijanos de Santander, que esa familia santanderiana, Ok. hay varios que son músicos y artistas. Pero yo, la parte musical, no solamente eso, yo pinto también, pinté, actuaba las obras de teatro del colegio, todas me las actuaba, imitaba a todos los profesores. Entonces siempre esa parte artística siempre la tuve. De alguna forma la adquirí, no sé por dónde, porque no hay ningún artista por el lado de mi familia cercano, por lo menos que yo conozca. Mi hermano, entonces te escucho hablar y te escucho hablar con un sabor bacano de ambas familias. Vamos a la parte bacana, ya pasa de los tíos, los abuelos y nos vamos para la vieja y el viejo. ¿Cómo se conocen ellos? ¿Y cómo llegan ellos a la ciudad de Cartagena? Ellos se conocen en fundación, porque como te dije, Fundición Magdalena. Fundición Magdalena. Mi mamá vivía allá. No tengo clara la historia, pero sé los amigos en común, porque primos de mi mamá, de mi papá, perdón, vivían en fundación. Entonces mi papá vivía en fundación y también andaba mucho con los George. Ok. Edgar George, Alcalde de Barranquilla o algo así. alcalde de Barranquilla, Elías George. El otro también que fue, fue alcalde o gobernador de Magdalena o alcalde de Santa Marta, o los dos, no me acuerdo. Personajes muy inteligentes de esa zona. Miriam, la hermana, era muy amiga de mi mamá también. Entonces mi Ok. papá andaba mucho con ellos. Y entonces ellos tenían una situación económica, un estatus económico mejor. Y bueno, es una historia que le regalaba a veces los zapatos a mi papá. Entonces mi papá andaba mucho con ellos. Y primos de mi papá vivían también allá, los Ramírez, que también fueron alcalde de fundación. Una tía, mi tía Carmen, que es hermana, se crió como hermana de mi papá, pero son primos realmente. Entonces ahí en fundación se conocieron y Se conocieron y se casaron. no, entiendo que ella se fue a vivir a Manizales. Ok. Estaba internada en el colegio Manizales. Él también creo que estuvo en Medellín estudiando y también como que se iba a visitarla. No me acuerdo la historia completa. Pero bueno, ellos se casan en Barranquilla. Él se viene a Cartagena porque mi papá le sale un trabajo en Álcalis. De Alcalde de Colombia. Álcalis. Y ellos se vinieron para Cartagena. Entonces él vivía en Plantesoda, que es la urbanización que quedaba antes de Plaza Colón. Ahí nazco yo en esa urbanización. Cuando ellos vivían ahí, mi papá trabajaba en Álcalis. Entonces tu vieja se viene y se plantan ahí en esa zona. Exactamente. Que eran las viviendas de la gente que trabajaba ahí. que trabajaba en Alcalde En de Álcalis, Colombia. así es. Así es. Tu vieja en ese momento, ¿qué hacía? Mi mamá es bacterióloga. Oh. Mi mamá estudió bacteriología en Manizales. Mi mamá estudió bacteriología en ¿Cómo Manizales. se llama la vieja, perdón? Juanita Quijano. Juanita Por Quijano. cariño. Juana Beatriz, Juanita. Saludos, doña Juan. Mi mamá tenía un laboratorio. Mi mamá trabajaba en la casa del niño en las mañanas y en la tarde tenía un laboratorio en el Citibank con una compañera bacterióloga también, Estela, no me se me olvida que el laboratorio era en el piso 11. Entonces él trabajaba en Alcalde y mi mamá trabajaba en su laboratorio personal y en la Eran casa, camelladores. y en la casa del niño. Ok. Sí. Siguieron viviendo ahí, nacieron todos tus hermanos No, ahí. solamente yo. Tú eres el primero de Yo todos. soy el primero de los tres ¿Cuántos hermanos. hermanos tienes tú? Somos tres. Ok.
Mi hermana tiene 2 años menos que yo y mi hermano tiene 6 años menos que yo. Claudia y Jairo. Ok. No, el único que nací ahí fui yo. Ellos después de ahí se mudan al Recreo, al frente del cementerio. Bacano. No duramos mucho ahí, obviamente, por el tema del frente del cementerio. Mi abuelo de parte de mamá, me acuerdo que le decía, ay, pues, ¿qué hace se va a mudar al frente de un cementerio, poco de muertos y vaina? Entonces, no sé por qué se mudaron para allá, pero duraron muy poco tiempo. Mi hermana nace, yo tenía, 2 años. Hay gente que no cree estas cosas. Yo tengo memorias de incluso de cuando tenía 2 años. Tengo memorias, tengo flashes. Y esa memoria no todo el mundo la tiene, ¿viste? Tengo unos flashes y mucha gente no me cree eso, pero yo tengo en mi cabeza, no somos vida, A los 2 años. que mi hermanita durmió y tenía un murciélago bajo la almohada. Y mi mamá me confirma eso, que yo, nieta, se asustaron, ¿sabes? El murciélago. Y creo que fue una de las cosas por las cuales se mudan de ahí. Wow. Y abajo, en el primer piso, había un loro que yo le enseñaba a decir vulgaridades. Peladito de 2 años, ya yo sabía, yo decía vulgaridades. Me enseñaron toda esa cantidad de vulgaridades. Entonces yo tengo esos flashes de esas cositas ahí de 2 años. Nosotros ahí nos mudamos para Crespo. Cuando tú entras por Villa Margarita, el primer callejón que hay ahí. Perfecto. Ahí vivían los Polos. Familias tradicionales de Crespo. Claro, el doctor Polo, el doctor Jaime, se me olvida el nombre de él. Pero bueno, ahí ya mi hermana había nacido y ahí nace también ya mi hermano, antes de mudarnos a Villalobos. Ya estábamos en Crespo, teníamos una casa de 2 pisos ahí. ¿Tu papá compró ahí? Mi papá compró ahí en Crespo. Creo que fue la primera vivienda ya propia que tuvieron. Y teníamos un zinc. Mi papá tenía el zinc. Ahí tengo una foto peladito montando en el techo del zinc. Imagínate tú. Entonces, no, ahí en Crespo fue. Yo tuve una infancia muy bacana en todos lados. En esa época se podía muchas cosas. Nosotros vivimos en Crespo hasta los que yo tenía 6 años. Y por eso yo digo, yo me iba en bicicleta a los 5 años por todo Crespo, sin ningún problema. Cosa que hoy no puede hacer un peladito de 5 años. Y que tu papá eran unos papás abiertos de dejarte hacer esa vaina, porque muchos papás. A veces yo creo que no se daban cuenta de pronto. Yo fui necio bastante. A mí, en estos días también estaban, porque las casas de Crespo estaban todas juntas. Esas casas estaban techo con techo. Ajá. Y estos días, por algo nos estábamos acordando que yo me disfrazaba del hombre araña y me pasaba por todos los techos de las casas y me metía. No joda. Con cosas que mis papás no sabían esa vaina. Ellos se enteraron fue después y me pegaban mi regaño. Pero yo me acuerdo, por los balcones y para el techo, me pasaba al balcón. Es más, gracias a eso, a los 5 años, o tuvo que ser antes de los 6 años, porque yo me mudé a los 6 años. Conocí por primera vez una revista porno, porque en uno de esos balcones que me metí, vivía un pelado que ya era mayor, y me metí y encontré una revista de esas Pimienta, debajo de la cama. Se llamaba revista Pimienta. Esa vaina. Entonces, mi papá me mete en el colegio, en el Tom Sawyer, se llamaba el colegio, que quedaba frente de la bomba de la Cuarta, en Boca Grande. Ajá. Tom Sawyer. Una profesora Yolanda. A mí no se me olvida eso porque, te repito, yo aprendí. Yo te dije que fui precoz. Tú dices que precoz. Yo aprendí a leer a los 4 años de edad. Okay. Y a escribir también. Esa señora. Entonces yo me acuerdo porque, como era el primer nieto, el primer sobrino, entonces me ponían a leer para decir la verdad que yo leía. O era que me lo aprendía, no me ponían a leer el periódico. A veces en misa me ponían a leer no los evangelios, las lecturas de la misa. Ay, Y leía bacano. Bien. Yo aprendí a leer muy temprano. Entonces, de ahí del Tom Sawyer, mi papá ya pasó. Me metieron en La Salle. Yo estudié 1 año en La Salle. Hice primero de primaria, lo hice en La Salle. No te vayas tan lejos. Vamos primero a Tom Sawyer. Ajá. Me dijiste que tenías una memoria bacana. Tu amiguito bacano de esa época que te acuerdes tú. No, en esa parte de amigos no me acuerdo. ¿No te acuerdas mucho? No, en esa parte de amigos específicos no. Sé que hubo muchos profesoritas que estuvieron así. No, Yolanda, me acuerdo de la señora Yolanda, me acuerdo mucho de la señora Yolanda. Esa era. Y el recuerdo más grande que tengo del Tom Sawyer cuando fui estudiante, porque después cuando ya estaba en primera primaria fui una vez y me decía, ya eras grande, ya yo era grande, ¿me entiendes? Entonces fui al colegio como a visitar a los amiguitos. 2 recuerdos. Uno, que nos ponían a ver una película mucho grande de dinosaurios, con proyector en esa época. Ponían a ver esa película con dinosaurios. Pero me acuerdo que en esa época me enteré por culpa de otro amiguito que el niño de Dios no existía. O sea que tuvo que ser antes de los 6 años que yo me enteré que el niño de Dios no existía. 5 años, porque yo a los 5 estudié en La Salle. O sea que antes de los 5 años yo me enteré por un peladito que descubrió a los papás. Y de ahí para adelante yo ya me dañó la vaina a los 5 años. Ese es el recuerdo que tengo de Tom Sawyer. Saltaste de ahí, tu papá dijo, bueno, vamos a meterlo en La Salle. La Salle. Que eran los colegios tradicionales de la ciudad. Sí. Salle y Salesiano. Sí, así Me voy es. para La Salle. Ajá, cuéntame de La Salle. En La Salle, bueno, era un colegio mixto. Nada más estuve 1 año en La Salle. Me acuerdo de la izada de bandera todos los viernes. Ningún amigo me quedó a mí en la retina. En la retina. Me acordé que fue la primera vez que me enamoré de una peladita, o por lo menos que una peladita, porque todavía me acuerdo que tengo esa foto. Era mixto La Salle ya. Claro, La Salle mixto, claro.
Y había una peladita que me encantaba del colegio. Esa fue como la primera anécdota que me acuerdo. Y otra anécdota de la Salle que me acuerdo, que yo, necio, le cogí unos dólares a mi papá. No me acuerdo cuánto era en esa época. 5 años, 6 años. 7. Ya tenía 5 años. Okay. Y fui a la tienda a comprar con los Con dólares. los dólares. Y el man de la tienda me vendió. Y le pusieron la queja después para la profesora. Y el profesor le llamaron a mi papá que yo andaba con unos dólares. Okay. Y ahí fue donde... Pero yo no tenía ni idea qué billete era eso. Oye, Carly, pero mira cómo se vaina la vida. Antes, la gente que andaba alrededor de uno se preocupaba por lo que veía de los niños. Ah, sí, claro. Ahora no le paran bola a esa vaina. Más, Entonces, eso que me cuentas tú de los dólares y que la persona digo, joda, este man que hace con dólares. que hace un peladito con los dólares, sí. Y comenzó a echarte al agua. Mira las épocas diferentes a las de hoy. Lo que pasa es que también hoy es más común que un pelado ande con unos dólares. También es más común. Pero no es común que un pelado de 5 años, 6 años Llegue con una tienda con dólares. ¿Sí me entiendes? Sí, O sea, sí. Con 5 años, sí, es verdad. y de pronto llegaste con billete de $20. Sí. Me acuerdo que compré con dólares. Eso me acuerdo y me pegaron mi limpia. Ajá. Porque a mí sí me dieron limpia. Como ahora que no, me dieron limpia. Con cuero. Con cinturón, con todo lo habido por ahí, con todo lo que encontraban, con eso me dieron a mí. Y no te pasó nada, yo, Carly. Nada, hermano, aquí estamos vivos, normales. Como si nada. Ajá. Ya, entonces mi papá, bueno, estuve en la Salle, nos mudamos para el Pie de la Popa. Ok. Mis papás compraron el Pie de la Popa en el edificio San Felipe, urbanización San Felipe, al frente en Monojuda. Edificio rojo de ladrillo. Perfectamente bien, ya sé cuál es. Al lado quedó el supermercado La Candelaria. Están los automotores. Ahora mismo están los automotores, que es una vaina de telas también hace mucho rato allá. Estaba Talabartería Pérez en la esquina. La Talabartería Pérez en toda la esquina, claro. En Ok. toda la esquina del callejoncito queda la Talabartería Pérez. Vamos a ver, me acordaste esa vaina. Y mis papás me pasan para el gimnasio Cartagena, que en ese momento se llamaba Cartagena de Indias. Yo entraba a segundo de primaria. Ven, ¿y ese cambio por qué fue? Porque la Salle con Cartagena no era en esa época no, compatible. pero mi digámoslo así. papá quería buscar de pronto un colegio que en ese momento tuviera un tema bilingüe, que supuestamente Cartagena estaba como creciendo como uno de los mejores colegios de Cartagena a nivel de estatus social. Mi papá siempre se preocupó, Por la siempre, educación. por tener superarse a nivel de que estudiara con gente de un mejor estatus social, que estudiara, que me relacionara bien. Siempre él tuvo ese tema. Pero qué bacano. Él venía de abajo y él creció como muchos papás de nosotros y abuelos de nosotros. Total. Porque es que también en esa época muchos de nuestros abuelos y papás vinieron de abajo completamente y trabajaron y crecieron. Por eso a mí a veces me da risa, no, que este peladito grande. Fíjate, yo vengo de allá abajo. Yo nací en Plantesoda, viví en el Recreo, viví en Crespo, después en Pie de la Popa hasta los 15 años de edad. Y por eso es lo que es eso. Además, yo jugué fútbol y yo me iba en bus para 11 años para todos lados, a Pozón, Era San Fernando. todos esos lados. ¿Entiendes? Que se podía. Hoy un peladito de 11 años no lo pueden montar en una buseta para mandarlo para jugar fútbol. Yo en esa época llegaba a las 6:30 de la tarde, llegaba a mi casa en buseta. Entonces, bueno, mi papá me matricula en el gimnasio. Pero en el gimnasio decían que yo era muy pequeñito para entrar a segundo de primaria, que yo tenía que repetir primero de primaria. Wow. Entonces la excusa era que yo estaba muy pequeñito y que no tenía ningún conocimiento de inglés. Y el colegio apenas estaban instalando en inglés. Pero mi mamá discutió por eso, porque yo sabía leer y escribir. Y me devolvieron a primero de primaria. Cosa que es lo mejor que me pudieron haber pasado. Porque al final estaban acordes con mi edad, que yo hubiera terminado en otro curso, yo era menor. Y hoy... con los que estudiamos casi que todos, o por lo menos un 70% nos graduamos del colegio. Okay. Llegamos al colegio. Uno que se quedó en el camino porque perdió el año, otro porque se fueron de la ciudad, pero la gran mayoría terminamos juntos. Y hoy tenemos un grupo de la promoción 92, donde somos 46 que estamos ahí, otros que recogieron, que llegaron al colegio, pero la mayoría nos graduamos y empezamos de primera primaria a estudiar en colegio. ¿Dónde quedaba el gimnasio en esa época? En Turbaco, Plan Parejo. El primer año... Quedaba uno en un lado y el otro en otro Claro, lado. el primer año, el primero de primaria, me tocó hacerlo en el femenino, porque era mixto hasta primero de primaria. Okay. Y después de segundo de primaria ya pasabas a Alejandría, se llamaba eso, porque es una finca que se llamaba antes Alejandría. Y ahí era Plan Parejo, al frente donde queda la bomba de Plan Parejo. Perfecto. Ahí quedaba ese colegio. Siempre fue hombres por un lado, mujeres por el otro. Siempre fue hombre, hasta primero de primaria. Hasta primero de primaria. Y en primero de primaria yo me la vacilé en el colegio femenino. Y ahí empezó mi tema artístico. Ahí empiezo yo. Muchas profesoras todavía se acuerdan de Juan Matachín. Se llama Juan Matachín, es una poesía. Okay, Entonces yo hice esa actuación de Juan Matachín y yo creo que ahí empieza la parte mía artística porque algunas profesoras comenzaron como a meterme, entonces me metí en la tuna del colegio. Entonces yo tocaba los palitos ahí en la tuna,
más la parte de la actuación en la obra de teatro. Siempre tenía un show de mamá, show de papá. Siempre, ¿Qué edad tenías ahí, Carly? Ya tenía, yo entro con 5 años. Y ahí empieza esa parte musical, artística y también de pintar. Mi mamá tenía una empleada de servicio en Crespo que el hijo pintaba muy bien. Y entonces yo me acuerdo que yo me ponía a pintar con él. Y yo calcaba. Y ahí empecé como a pulir el tema de la pintura. Ya después mi mamá me mete en clase de pintura con Lourdes de Rumier, si no estoy mal. La mamá de la que fue después esposa de Juan del Mar. Ellos tenían una escuela de pintura ahí en la Cuarta Avenida. Yo ahí muchos años estuve de pintura. Ahí comienza esa parte artística. De primero de primaria fue ahí en el femenino. Nos la gozábamos muchísimo. Y segundo de primaria ya pasó al colegio de los mayores. Carly, uno siempre en el colegio de niños siempre se acuerda de los amiguitos. Acuérdame de uno de ellos de ahí en el colegio. No, imagínate, de todos. Todavía estamos juntos. Todavía sí. Todavía seguimos. ¿Tienen su chat todavía por ahí? Todavía. Mira, me acuerdo hasta de la primera pelea que yo tuve en el colegio. Fue con todo eso, me acuerdo yo. Me acuerdo, me la querían montar. Charles Tarrá, primero de primaria, me la quería montar. Acabo de tener una comida, porque él vive en Estados Unidos ahora. Y él vive en Orlando, yo también vivo en Orlando ahora. Y acabamos de tener una cena familiar. Pero me acuerdo de la primera pelea que él me la quería montar y terminamos peleando. Y después estando estando ahí también, habían 2 pelados que ya tenían un curso por encima de nosotros, y había uno que era hijo de una profesora del colegio. Y entonces yo un día estaba como en el salón de profesores jugando con algo y ellos llegaron como a quitarme los juguetes. Y me di trompa con los días, los dos los casqué, me acuerdo. José Mario y el otro Samir Hasir. Bien pelado también, porque yo era peleonero, yo era bastante peleonero. Entonces me acuerdo de eso. Pero con todos los pelados, gente, tenemos un chat con todos los que crecimos en esa época. Carly, profesora. Todos también, mis profesores, tengo buena relación con algunos de ellos todavía que existen. En el colegio de femenino, ya que salimos, pues había una profesora Viviana, que era mi directora de curso de primero y primaria. Con ella me acuerdo mucho. Y hay muchas de esas profesoras que, aunque ya se jubilaron, cuando mis hijas estaban en el colegio, porque yo las metía en cartas de indias a ellas, muchas de ellas, algunas de ellas me habían tenido de pequeñito, me habían relacionado, sabían de mí, porque aunque yo no estudiaba ya en el colegio femenino, pues uno era, siempre las actividades escolares sí se juntaban y tenía muchas referencias mías. Y mi hermana estudió también en el femenino. Carly, las maldades nunca faltan en los colegios. ¿Te acuerdas de alguna maldad de niño? Como tú eras un niño precoz, me imagino que eras necio. Académicamente siempre me fue bien. María, ¿te acuerdas de algún episodio así que dices, no, hice esta vaina? Mira, lo que pasa es que nosotros en los colegios, y hoy nos ríen el tema del bullying, que en la época nosotros tenemos que ser sobrevivientes en los colegios. Sí, eso no le paraba bola a esa vaina. La montadera era grande. O sea, ya tenía uno que pararse firme en los colegios, porque se la montaba. El que era orejón, el que era narizón, el que era gordo, el que tenía un nombre maluco, el que se llamaba Ambrosio, en esa época se burlaba uno, y Ambrosio, ¿cuál es el nombre? Entonces, toda esa vaina. Entonces, uno tenía que pararse firme en todo eso, y yo era necio bastante. Hay una maldad que nos acomodaba mucho, y era, pues nosotros cuando había educación física, llevábamos los uniformes en el maletín, y había unas matas, que con unas palmeras que tienen unas pencas, y esas pencas tenían como un pica-pica. ¿Tú te acuerdas de esas? Son una especie de palmas. Ajá. No sé exactamente, pero es una palmera que tiene coquito y todo. Las pelucitas rojitas. Esas así. Pelucitas. Y nosotros cogíamos la mata y se la pasábamos por la camisa de educación física a los pelados. Algunos sí. Y cuando se iba a poner esa vaina, imagínate, esa vaina que picaba, hermano, que eso era teso. Entonces, allá todas esas maldades. Mis papás te llamaban estaban aburridos de esa vaina. Te llamaban a la rectoría. Todo el tiempo. Mi papá estaba te ponían a hacer ¿te acuerdas las planas que le ponían a hacer uno que llenan 200 planas con la misma vaina? Mira, no debo. A mí me castigaron mucho. Mi papá decía, otra vez. Le decía a mi mamá, ves tú, yo no voy más para allá. Siempre la misma vaina. Pero maldad y peleonero, porque también peleaba. Yo era muy peleonero. ¿Se podía pelear en el colegio en esa época sin echarlo al colegio? Claro, se podía pelear. No es que nosotros en el colegio teníamos una vaina que cuando había una de pelea, habían 2 cosas. O nos íbamos por un patio atrás, y todo el mundo se iba para allá, y los profesores como que sabían, pero se hacían los huevones. O nos encontrábamos en el club de pesca. Esa era la banda, vamos a atrapar el club de pesca. Entonces, mis papás siempre sufrieron mucho con eso. No a nivel académico, pero sufrieron mucho con el tema de las maldades. Yo imitaba mucho a todos los profesores. Entonces, ellos le festejaban a uno, ellos se emputaban con uno, pero cuando venía el show
de Día del Padre o Día de la Madre, entonces sí se reían con uno cuando uno los imitaba. Pero hubo un personaje que entra cuando estábamos en segundo o tercero bachillerato, Richard Román. Ese es uno de mis grandes amigos todavía, porque yo no crecí con él. ¿Está aquí en Cartagena o vive fuera? Él vive en Barranquilla ahora. Okay. Y él tenía la cabeza para la maldad peor que yo. Él las creaba, pero yo las ejecutaba. Entonces él tenía cosas que no sé dónde las sacaba. Por ejemplo, las hormigas, había unas hormigas que él les quitaba el culito a las hormigas. Y ese culito tenía un aguijón. Claro, y se la ponía a la persona. Se le ponía a la persona. Yo no sé dónde sacó esa en el brazo o en el cuello. Pues las camisas de los otros uniformes eran con cuello. Y volvía a picar. Y claro, te picaba. Y siempre sacaba esas maldades, esa vaina. Y cuando él entra al colegio, no tenía, no sé, un mes en el colegio. Y él llevó a la clase un polvo para estornudar. Aquí había una que se llamaba Bromas y Más Bromas, que vendían bromas Claro. a todos lados. Y ahí vendían un polvo para estornudar. Y ese man echó esa vaina en todo el salón. Joder, pero tenía una mente Tenía una vaina cruel. y todo el mundo del salón. Y entonces el profesor, mareado con la vaina, fue a buscar al director del curso. Y entonces yo le dije, ven acá, hermano, esto lo escondo, tranquilo. Ahí nos hicimos llaves. Yo lo escondo y tal. Lo escondí en una. Yo andaba con una navaja y lo metí en el estuche de la navaja. Pero saque todo el mundo los maletines. Yo estaba en la segunda fila. Saque todo el mundo y ponga los maletines en el escritorio. Porque venga para acá. Y yo estaba en la segunda fila. Ya, eso me la enfilaban a mí. Aparte que yo era dañado, me la montaban. O sea, ya tenías tu. Ya me la tenían, porque también me la tenían montada también. Y agarraron. Entonces yo siento que eso fue sapeado. Porque enseguida fueron todas, estuchito, sacaron la valla, vamos a estar, venga para la rectoría. Y Richard en ese momento dijo, profesor, eso es mío. Mira cómo nace una amistad, eso es mío. Si no va a suspender, suspendamos a los dos. Uf, que vaina bacana. Y a los dos no suspendieron. Se solidarizó con Y a los dos suspendieron por 3 días. De ahí nace la amistad mía con Richard. En esa, son de las maldades que me acuerdo, pero nosotros jodíamos mucho en el colegio. Mucho. En bachillerato ni se dice. Carly, entonces, primaria, ahí mismo en el gimnasio, ¿seguiste el bachillerato en el gimnasio? Seguí el bachillerato en el gimnasio, así es. ¿No fuiste de los yo me gradué, que no. lo metieron en la Salle ni los salvaron? Nada. Yo quise pasarme para el Salesianos, porque en el pie de la popa, donde vivía yo en la urbanización, todos estudiaban en el Salesiano. Okay. El único estudiante que tenía era yo, pero todos los demás estudiaban en el Salesiano. Okay. Entonces yo quería estudiar en el Salesiano, pero mi papá nunca me dejaron, y bueno. ¿Seguiste en el Cartagena de Sí. India? Bachillerato en el Cartagena Sí. de India. ¿Seguiste con tus amigos? Sí. ¿Recuerdas amigos de esa época que nos puedas mencionar aquí algunos? Llavecitas del bachillerato. Mira, teníamos el combo bacano. Campo Elias Gutiérrez. ¿Tu combo era Boca Grande? No. Después. ¿Y de la popa? Después fue Boca Grande. Okay. Entonces el man, hablando con los profesores y tal, comenzó a preguntar por mí. Entonces ya se dio cuenta que yo era los que estaba en todas las shows del colegio, que yo cantaba, que yo era inquieto por una cosa por la otra, que yo era necio en clase, pero que respondía a nivel académico. Uh-huh. Que es lo que te decía ahorita, los pelados de ahora los vienen y lo van medicando enseguida o dicen que tienen algún síndrome de no sé qué mierda. Okay. Entonces, esta época. Y el man me llamó a la oficina de él y me dijo, mire, yo necesito que usted, yo hablé ya con su papá, le pido disculpas por el tema de su papá, le voy a dar una oportunidad, me dijo. O sea, te comenzó a coger cariño. Y le voy a dar una oportunidad, me dijo. Usted, ya me enteré que usted pinta. Ya yo daba clase de pintura. Necesito que usted se lea estos libros de pintura y venga acá durante tantos días a la semana. Uno día a la semana yo tenía que ir a almorzar con él, con el rector, para contarle de lo que yo había leído de la vaina de pintura. Okay. Y necesito que usted se dedique y haga temas de vaina de teatro, no sé qué edad. Bueno, ahí empecé con el tema de pintarle. Hicieron la iglesia del colegio, una capilla, y junto con 2 amigos más nos pusieron a pintar la capilla. 2 amigos, entre esos hay uno que se dedicó a la pintura, arquitecto, pero se dedicó a la pintura. Hoy profesionalmente vive de la pintura y de la arquitectura. Gran talento, vive en Estados Unidos ahorita también. Y yo todavía a nivel musical, yo lo que pasa es que siempre fui muy parrandero. Yo no me tomaba ni un trago, nada. 15, 16, 17, todos los amigos míos, cuando íbamos de Boca Grande, comenzaron a salir con vales de Boca Grande, y todos esos manes a los 14, 15 años ya tomaban y fumaban cigarrillos. Otros empezaban a coger la marihuana. A mí no me gustó ni el cigarrillo, ni la marihuana, ni el trago. Nunca. O sea, en orden de idea, droga por ahí no pasó. Nunca. Yo era raspafiesta hasta el final, sin tomarme un solo trago. Mi fiesta era levantar peladita. Bailar, que eso bailaba, mi hermano, eso de que estaban esperando que llegaba Carlitos para bailar. No, y ese tema de que no le da pena sacar a bailar, a mí no pasaba eso. Cuando que lo empujaban, y te tocaba en la mitad, no, yo iba enseguida a bailar. Ok. De una vez. Entonces, porque uno que le dijeran no, eso era lo peor que podía pasarle a uno. Ahora utilizan el celular, sí, claro, para sacar a la pareja a bailar. O a ella lo sacan a bailar a uno, porque ya ha cambiado. Podemos bailar ahora. Los peladores les toca fácil. Que nosotros enfrentarnos de frente. Nos tocó moler.
como digo yo, moler la credencial, el osito, el no sé qué. Y quedábamos con la mano así. Hombre, no, todo y el los mundo pelados bien. atrás esperando para ver si te dejaban mal o no. Ah, bien, hermano, eso era teso. Ya. Menos mal que sabe porque no había un celular de eso. Total. Porque es que no, es que los pelados ahora creen que hacen vaina. Nosotros hicimos el doble, lo que pasa es que no quedaron evidencia. Total. Pero en la maldad de la época nosotros, yo veía a los Fuerte, la gente mayor que yo, maldades que hacían, Fuerte. también eran pesadas de poder matarse, matarse porque que ahora quedan las evidencias Así y es. cualquier cosita. Ahora se cuidan los pelados. Sí. Cuando ven la cámara y la vaina. Nosotros antes éramos Sí, mandados. claro. Entonces, nos tocó ir a Barranquilla a una vaina del colegio. Teníamos que ir fuimos a la Universidad Atlántico y están con profesor de biología y había un profesor de química que era ñato y yo lo imitaba mucho. Y en una de esas más estaba regañando en el bus y él hablaba y yo comenzaba a imitarlo. Entonces, en una de esas dijo, ¡calle! Yo dije, ¡calle! Y quedé como el chavo del hoyo que todo el mundo se cayó y quedé yo nada más, ¡calle! En el bus, man. Y yo, mierda, dice, oiga, señor Borges, no se esconda que yo sé que fue usted. Yo hoy no soy ni su papá ni su mamá para que me esté marreando. Yo si le pego una cachetada que le voy a partir la cara, señor. Y amenazó. Y a mí esa vaina me voló la piedra. Y entonces el bus tenía puerta delante y puerta atrás. Y yo me bajé de bus. Vente para acá abajo, ñato, HP. Ven a pegarme para que veas tú que te parto la y agarré una piedra para partirte la cabeza. Acelere. Ahí se bajó todo el mundo del bus. Había un profesor barranquillero. ¡Ey, loco, cálmate! Profesor que era barranquillero. No se olvida. Y el blanco usaba zapaticos mocasín blanco todo el tiempo. Blanco. Man, y caminaba con un sabor todo el tiempo ya. Puro yo arroyo. Más le encantaba yo arroyo. ¡Ey, loco, cálmate! Y ya, cógela suave. Me han hablado así todo el tiempo. Y ahí nos agarraron y vaina. Y obviamente me iban a expulsar del colegio. Eso yo al colegio. Me llamaron a mi mamá al colegio. Y entonces cuando ya yo... Otra vez, Carly. Otra vez. Cuando ya yo cuento la historia de que más me amenazó y se corroboró que el tipo me amenazó primero. Bueno, al que suspendieron del colegio fue a él. Okay. A él le suspendieron 1 o 2 semanas del colegio. Y a mí el castigo que me pusieron fue que yo tenía que actuar en la obra de teatro del colegio de fin de año. Mira tú esa vaina. Porque yo yo nunca quería, ya habían hecho 2 años de obra de teatro y yo no había querido participar porque me tocaba ensayar en vacaciones. Yo actuaba era en las obras de Día del Padre, de la Madre, Día de la Hispanidad, pero de las lenguas, después celebrábamos el Día de las Lenguas. Total. Y me tocó actuar en la obra. Este fue el castigo que pusieron. Fíjate lo que son las cosas. El castigo mío por haber peleado con un profesor fue actuar en la obra de teatro del fin de año del colegio. Ahí empieza todo este tema. Comienzo a meterme más en la parte. Cuando yo termino el colegio, ¿qué vas a estudiar? Y yo le digo, mamá, quiero estudiar ingeniería civil. Y mi mamá me dice, ¿pero por qué? Si a ti lo que te gusta es el arte. Ningún papá en esa época te decía una vaina de esa. Hoy de pronto los papás son más abiertos en ese aspecto. No, y todavía siguen siendo un poquito ortodoxos, pero... Pero ¿por qué vas a estudiar ingeniería? Si a ti lo que te gusta es la música, te gusta es la pintura, ¿qué vas a estudiar eso? Entonces, más, porque la verdad yo no me veo como... En esa época tampoco lo veía como una profesión. No, y que uno lo veía como un futuro, así como... No lo veía como un futuro. Ser un artista aquí Era ahora un hobby. mismo. Era un hobby. Y uno no veía futuro en esa vaina como profesional. Y Richard iba a estudiar también ingeniería civil, entonces nos habíamos puesto de acuerdo y tal. Entonces, a mí me fue bien en el IFE, que también esto es otra cosa del rector. Cuando yo hice el IFE, yo saqué 3.47. Cuando el rector nos entregó a nosotros el IFE 1 por 1, ahora le iba a sorprender. Fue bastante duro conmigo y después tengo otra anécdota con él de lo mismo, algo parecido. Y cuando yo vi el 3, que más saqué el 3, yo hice así, ya coroné, dije, de ahí para adelante. 3.13 para adelante, coronamos. Después de 3, mi hermano, yo estaba feliz. Cuando yo 3.47, yo hago, y él me dice, ¿usted se alegra por eso? Dice, yo le dije, sí, Jorge, claro. Yo aspiraba mínimo un 3.20. Me dice, qué excepción, yo perdí mi tiempo con usted, me dijo así. Fíjate tú lo que son las cosas. Entonces yo pasé tanto en la Javeriana como en los Andes, pero yo no quería estudiar en los Andes, porque para mí los Andes era una universidad de mucho cachaco rolo ese... y a mí esa vaina no me gustaba. Ven, no te vayas tan lejos. El viejo no escogió Universidad de Cartagena ni Universidad de No quería que estuviera aquí. Ellos querían que estuviera que vas a estudiar afuera. Sí, ellos querían. O sea, todavía seguimos viendo al viejo sí, tratando de siempre. sus hijos todos echarlos para adelante. Claro. De hecho, cuando yo termino el colegio, ellos me mandan para intercambio a Estados Unidos. Ok. A través de una agencia me mandaron a Estados Unidos a aprender inglés. Y en esa época me acuerdo que mi papá estaba apretado de plata porque él había ya renunciado con Clinker en el año 91. Yo me gradué en el 92 y él trabajó con Clinker hasta el 93, perdón. Pero él montó la empresa en el año 91. Él vio una oportunidad de negocio y comenzó a montar una empresa. Entonces, mi papá salía de trabajar a las 4 de la tarde y se iba a estar pendiente de los trabajos que estaba haciendo con su empresa. Okay. Ya, entonces en Clinker, una gerente que estaba ahí le dijo, o trabaja aquí o trabaja allá, pero los dos no puede hacer. Entonces, digamos que lo negociaron
Y él montó esa empresa en el 93. Carly, antes que vayamos a seguir el tema ese, cuando tú me hablaste de Conclinker, me retrocediste a mi pasado. Ajá. Y es que mi papá tenía una finca al lado de Conclinker y tenía, Ah, ok. y tenía una cantera. Ok, Y Conclinker todo el tiempo era Pedro. Mi papá se llamaba Pedro Clavero Orozco Haidar. ok. Pedro, véndenos la finca. Pedro, véndenos la finca. Y mi papá decía, no puedo vender la finca porque eso es lo que acaba con 2 hectáreas tengo aquí de tierra. Y le hicieron un ofrecimiento tan bacano a mi papá en esa época que mi papá dijo, es de ustedes la finca. Entonces me acordé de Bien. de la finquita de mi papá al lado de Conclinker en Arrobarato. Bien. Eso tenía yo 5 años, 6 Imagínate. años, bacano. Sigue con el tema. Entonces, él me mandaron para intercambio, pero me mandaron muy limitado de plata. ¿Dónde te fuiste? ¿A qué parte de Estados Unidos? Texas, en Flower Mound, Texas, una ciudad cerquita de Dallas. Ok. A pesar de que el colegio nos daba en inglés, Intercambio para seguir, para aprender inglés. inspeccionar el inglés. Sí, pero a pesar de que el colegio nos daba inglés, realmente el inglés de nosotros era muy básico. Ok. Era muy básico. Era My name is Carlos, I'm hungry. Era un tema muy básico. Yo aprendí un poquito, yo tenía un poquito más porque yo cogía los cancioneros y traducía canciones que me cantaba canciones, me encantaba. Yo escuchaba de todo tipo de música. Okay. Yo cantaba de peladito, pero yo montaba en los quinceañeros. Yo era el que cogía el micrófono. Okay. En cualquier fiesta yo cogí el micrófono, pero yo cantaba más tropical. Yo en esa época no cantaba casi vallenato. Cuando comencé medio a cantar vallenato, entonces en esa época el vallenato era muy popular o era corroncho. Y me pusieron el apodo de champetú, porque yo era el único que cantaba vallenato, el único que gustaba el vallenato era mí, entonces era el champetú. Los demás eran pura música americana. Americana. American Top 40. Claro, en esa época Victoria estaba. International Stereo. En esa época estaba los New Kids on the Block y la de Pop It Gin, Pop It Up, a little bit. No me acuerdo ese tipo de canciones. Y Milli Vanilli, toda esa vaina. Okay. Entonces, que aquí estaba la emisora radioactiva, pero yo escuchaba Radio Alegre, que era puro vallenato. Okay. El único que escuchaba Radio Alegre era yo. Y tus vales todos eran del otro lado. Del otro lado, ya. Entonces, para mí me gustaba todo, tropical. Yo era los que grababa los cassettes, me ponía con el cassette y grababa hasta que salía nuevo, pues. Puta, me dañó la canción, vale. Exclusivo. Hoy grabando con las 2 caseteras. Con la casetera y después uno pasaba un cassette al otro, que los pelados no saben lo que es esa vaina. Carly, de tu época, esa época de los equipos de sonido, tuviste tu equipo de sonido como lo tuvimos muchas personas en la ciudad, el deck, el reverberador, el ecualizador, Mi primer equipo de sonido propio lo compré en San Andrés en el 92 cuando fuimos a excursión del colegio, con tocadisco y todo. Okay. Ese fue mi primer equipo de sonido. Entonces mis papás me mandan con muy poco presupuesto, pero mi papá le salió un trabajo en el exterior. Su primer trabajo grande no fue en Colombia, fue en el exterior, fue en República Dominicana. Okay. Y ya ahí se compuso la mano. Pero él siempre, a lo que me refiero es que ellos hicieron un esfuerzo por mandarme a Estados Unidos. Okay. O sea, siempre fue el esfuerzo de hacerlo. Siempre. De O sea, estudiar un buen colegio. En esa época de que el viejo te decía, no estoy muy bollante, pero te vas. Sí, así es. Así es. Y yo me acuerdo que en esa época, por ejemplo, no había internet. El computador que existía era IBM. Dos grandototes. Y lo único que uno jugaba ahí era solitario, me acuerdo yo. Y para yo comunicarme con mi novia en esa época o con mis papás, la llamada en esa época costaba $1 por minuto. 40,000 barras te costaba. No, pero, exacto, pero allá estaba $1 el minuto. Entonces, para uno llamar, tenía que llamar 3 minuticos corriendo. Entonces, si yo le escribía a mi novia una carta en esa época, yo recibía respuesta 3 semanas después. Total. Entonces, toda esa parte la viví y fue una etapa difícil al principio, porque el inglés era muy básico, porque además te la quieren montar cuando no hablas inglés, entonces te burlan de ti. En el colegio se burlan de ti porque tú no sabes decir cosas. Entonces yo andaba con mi diccionario bajo el brazo. Hasta que aprendí a hablar inglés y el primero que me la vino a montar me tiró un natal. Y dije, ¡pah! Y digo, bueno, ya sabes que hablo inglés, así que el próximo venga a mayo, te vamos su candidato otra vez. Hasta aquí llegó el cuento de una maderita de gallo. Para que sepan de una vez. Okay. Y ya está ahí. Había una pelea, me llamaba. Y yo iba ahí al colegio. Carly, ¿eras buen alumno o regular? No, yo era un alumno bueno en general. O sea, te esforzabas por aprender. No, yo aprendía muy rápido, estudiaba muy poco, pero aprendía muy rápido. Tenía retentiva. Esa precocidad de niño. Tenía retentiva. No era el sobresaliente, pero me iba bien. Eras el típico pelado piloso de la época. Sí. Que te interesabas por saber muchas cosas que muchos otros no se interesaban por En saber. la universidad fue lo mismo. Yo estudiaba con unas pelas que esos estudiaban sábado 7 de la mañana. Yo llegaba a las 11 de la mañana cuando ya habían hecho los ejercicios. Llegaba yo, miraba los ejercicios, estaba 2 horas con ella. Y me iba. Al día siguiente uno sacaban 4.80 y yo sacaba 4. Y el día que les ganaba, que ardida de esas mujeres cuando yo sacaba más nota que ella. Después no me querían ni. No, porque tú vienes con otro ejercicio. Pero de vaina, hombre. Entonces, bueno, ya yo cuando le digo eso que voy a estudiar, ingeniería, cuando llego a las Javerianas, ya. Te fuiste para las Javerianas. Me fui para las Javerianas. Pero finalmente terminé escribiéndome en ingeniería industrial. Okay.
No me acuerdo qué no me gustó algo y yo terminé estudiando fue ingeniería industrial. Ya. Yo fui a Estados Unidos, ya yo pasé la universidad, pero yo me acordé que no me guardaban el cupo por alguna cosa. Cuando regresé, ya Richard iba en un semestre antes que yo. Y todos los que habían graduado conmigo en un semestre más que yo. Yo empecé un semestre después. Y empecé en la Javeriana Industrial. Parrandero. Bogotá. Solo. Viví en una pensión al principio, también fue eso. ¿No viste con Richard? No, una pensión primero. Una pensión primero donde una señora en un cuarto. Cachaca. Ahí probé. Sopita de changua. Mi hermano. Ahí probé lo que era comer sardinas día por medio. Día por medio. Y huevo revuelto con papa. El juguito con las 3 frutas. Mi hermano, te digo una cosa, yo creo que me enflaquecí en esa época. Yo comía ya en la calle. Entonces, ya yo empecé en la Javeriana, ahí estudié, hice 3 semestres en la Javeriana, pero también pasaba era jugando dominó, faltaba mucho a clase. Pero mi promedio no estaba malo. Yo manejaba un promedio de 3.3, 3.40. Y a mí me devuelven de Bogotá por un problema que tuve con un profesor. Okay. Un profesor que era amanerado y siempre se ponía al lado mío. Cuando había alguien al lado mío, nadie se quería poner al lado mío en el salón porque cuando el man pasaba el tablero que estaba al lado mío, para él sentarse al lado mío a mirar el tablero. Entonces, hay un poco monteriano y se me la tenía montada. Acá hay un profesor, te lo estás contando, decían. Y uno, por la vaciladera esa, decía, bueno, mientras me pase la materia no tengo problema. Pero cuando yo la vaina comienza a pasar a la cafetería y en la vaina ya te comenzaste a poner ya pesado. Porque yo dije, voy a terminar aquí de cacorro, calumniado con esta gente. Entonces el man se ponía al lado mío, yo me paraba y me cambiaba pues. Enseguida. Y todo el mundo se da cuenta. Claro, y el mismo man se dio cuenta. Entonces yo en la materia comencé a fallar la materia y tal. Y yo hice mis cálculos y la materia la perdía yo en 2.70. Ya la perdí, hago mi vacacional. Hice mi vacacional normal. Yo cuando veo de pronto, pum, me llega matrícula condicional, promedio en 3.03. Es más, chico, ya veo las notas mías, porque uno veía las notas en enero. Cuando uno regresaba a vacaciones era que veía las notas. Chico, yo veo 1.60 la materia. Claro, esa vaina me bajaba el promedio, porque todas las materias tenían un peso distinto, se llamaban créditos en esa época. Entonces era cálculo. Y yo fui donde el man, sale profesores, le decían en el Salón de la Justicia, sale profesora, que era puro profesor de física y de cálculo. Y había una profesora y estaba en man. Y yo llegué, profe, mira, voy a reclamarle porque la nota que me aparece aquí no es la nota que tengo yo. ¿Cómo así? Yo, mira, están mis parciales, tal, los quiz, y tengo esto, mi nota. No, eso no es su nota, déjeme revisar. No, eso no es su nota. Lo que pasa es que usted hubo 2 trabajos que entregó a medias y uno que no lo entregó, y eso lo califiqué yo. Y entonces 0 más 0, y el otro me da 0.5. Usted ahí tenía tanto, yo le daba 0, no tenía tanto, y yo le estoy regalando a usted un 0.6. Regalando 0.6. Es la nota apreciativa que costaba el 10% de la materia. Ya, a mí se me cruzaron los cables ahí, y lo cogí por el cuello, y contra la pared. Mira, pedazo de madre. A mí no va a venir a montarme y tal. Y ya, yo soy de parquear tú y te voy a esperar allá abajo en el carro y no te preocupes por denunciarme porque yo me voy de esta universidad, pero antes te jodo. Me acuerdo, marico. Eso fue a las 10 de la mañana. 5 de la tarde yo abajo en el carro esperando en el parqueadero. El man no se atrevió ni a decirle ni a la policía ni a nadie. Endiablado. El man no sé por qué no le digo o no puso la queja nada. Entonces yo llamé a mi papá y le dije, mira, tengo este problema en la universidad. Yo me voy a cambiar de universidad. Entonces mi papá no me creía. Como cosas raras, nunca siempre, Carly, la misma vaina. Nunca hago. Todos los problemas del colegio siempre le dan el lado, era el profesor. Mi mamá es la que me defendía a mí con esa vaina. Entonces... O sea, tu mamá era la alcahueta. No, pero si me creía primero me escuchaba. Okay. Es una cosa que yo aprendí mucho con mis hijas, a escucharlas antes de juzgarlas. Okay. Y una sola vez mi hija mayor me reclamó y me dijo, papi, un día me prometiste que me ibas a escuchar y me regañaste sin escucharme primero. Y tienes toda la razón. Te pido disculpas por eso, porque siempre te lo prometí. Porque a mí yo no quería que me pasara lo que pasaba a Peladito, que nunca me escuchaban, sino y le daban la razón siempre a otro. Ya después sabían que yo tenía razón, pero eso lo prometí no hacerlo con mis hijas. Okay. Entonces llamé a mi papá y entonces no me creyó y se fue para Bogotá y habló con el decano y el decano se entera de la situación del profesor con mi papá. O sea, el profesor nunca dijo nada. Se había quedado asustado, si pensó que de verdad yo estaba volado también ese día. Entonces, no, su hijo está aquí, su hijo tiene matrícula condicional, puede continuar. Yo no tengo ninguna noticia de nada distinto. Ahora que usted me dice, mi papá me dijo, no, yo hablé con el profesor, tú te puedes quedar. Y yo no, yo no voy a quedarme aquí porque me falta todavía. Ya hay un antecedente. Ya. Me falta cálculo 3. Me falta álgebra lineal, tal, y esos más están todos en la misma salón. Cámbiame de universidad. La única universidad que había era los Andes, y yo en los Andes no voy a estudiar. Entonces fui al colegio de ingeniería, que estudiaba un primo mío allá. Pero ya también estaba, ya era enero, ya no ocupo nada, entonces te vienes para Cartagena. Me vine para Cartagena. O sea, el tercer semestre arrancaste para atrás. Sí, ya llevaba 3 semestres allá, entonces me vine para acá, para Cartagena. Cuando llego aquí, entonces tenía materias de primero, materias de segundo, materias de tercero, y yo dije, no, yo voy a empezar de cero. Y en esa época estaba de decano de la ingeniería industrial o mecánica, no me acuerdo, era apellido Majana, que había trabajado con mi papá en Clinker. Entonces me ayudaron a entrar a la universidad. Y yo dije, voy a empezar de cero. ¿Universidad de Cartagena o en la tecnológica?
cuando quedaba, entonces me tocó el primer semestre aquí en Manga. Ok. Pues aquí estudiaba, aquí empezaba todo el mundo, las materias de ingeniería, de Total. administración, todas eran acá en Manga. Total. Y de aquí después ya pasé allá. Entonces Profesor Piedradita no estaba en esa época. claro, me tocó también el El caballo. caballo. Me tocó el de cálculo, el polo. Puro No, peso pesado. para mí me fue bien con el caballo. Como yo venía con buenas bases Ok, de Bogotá. cálculo de universidad, entonces para mí esos primeros semestres para mí eran fáciles. Ok. Yo el cálculo lo tenía papayita. Entonces ya aquí me gradué aquí en la tecnológica como ingeniero industrial. Fíjate tú, no sabía esa vaina. Sí, entonces Dios Ingeniero industrial. industrial. En la vida Dios le pone las cosas a uno. Todo en la vida pasa por una razón, viejo. Uno podría decir, ¿sabes qué? Quiero echar tiempo para atrás y hacer unas cosas diferentes, pero tú no sabes cómo te va a ir en la vida. Tienes que vivir la realidad. Y yo estando aquí, cuando mi mamá me dijo, ¿quieres tener carro? Trabaja. Entonces me puse a trabajar en la oficina de mensajero, a hacer las consignaciones, a ir a la compra en la ferretería, a llevar los recibos, a llevar facturas, ¿me entiendes? Y ahí empecé a trabajar en la empresa en el año 97. De los amigos míos, el único que trabajaba era yo. Entonces, a mí en esa época me pagaba el salario mínimo. El único que cargaba con plata en el bolsillo era yo. Carly, ven acá, pero antes que te vayas más adelante con el tema del salario mínimo. Tú me hablaste de cuando estabas en la universidad en Bogotá, te metiste en el tema de la rumba y la tomadera de trago. Sí. Y esta vaina, ¿quién? O sea, ¿el mismo medio te llevó a esa vaina? No. ¿Tú Fíjate, estabas yo me enrumbaba en Bogotá todo el tiempo. Sin tomar, es lo que se llama pipeline. ¿Tenías algún amigo que... Sí, claro. Todos tomaban. Pero Pero cartagenero o callaco? cartagenero y callaco y barranquillero y todos lados. Pero todos tomaban en esa época. Es más, cuando nosotros fuimos de viaje de fin de año a San Andrés, que todo el mundo tomaba allá, O madera corrida. yo compraba una botella de San Miller de cerveza, que era tabluda, como de 1 litro. No me acuerdo cuánto. Yo andaba con esa botella todo el día. Yo lo que hacía era echarle hielo. Y la misma en todo el día. Yo no tomaba nada. Ok. Entonces, cuando fui a Bogotá, estaba de moda Pipeline, que después en Cartagena estuvo en el Laguito. En Laguito. Pero en esa época quedaba ya en la zona rosa, La zona- 85, por los 80 y pico. Entonces tú pagabas un cover y tenías derecho a un cóctel. Entonces yo con ese cóctelito también duraba toda la noche. Le echaba hielo porque era. Uno iba a levantar, pero no iba a levantar con las manos vacías porque uno ponchaba ya. Uno llegaba con el vasito ya, vacilando con el vasito para poder llegar como con distraer con algo para levantar las peleas que había levantar. Y yo todos los fines, yo llegaba el lunes echando los cuentos de la rumba. Que culo de rumba, que culo de rumba, que culo de rumba. Parranda. Conozco a Peter Manjarres porque vivía en la casa de un amigo mío. Wow. Entonces acompañé a Peter a varias parrandas. Ahí comienza a picarme el tema de cantar, de poder cantar de vez en cuando vallenato. Y cantabas en esa época, en esos 3 semestres cantaste En la universidad, claro, marica, para cantar. Había una parranda y estaba yo cantando. En todos lados estaba yo cantando. Carly, te sabías todas las canciones habido y por haber. De Todas. Diomedes Díaz, que era tu primer Por supuesto. referente. Por supuesto. De toda esa vaina me sabía. De todo tipo, porque yo escuché, siempre fui muy retentiva. Yo me aprendía que soy muy fácil. Entonces en Bogotá andaba, era de parranda, cantando, pero yo no tomaba todavía. En el tercer semestre, ya en ese tercer semestre, o final del segundo semestre, cuando yo, de tanto yo cuento de rumba, un caleño que estudiaba conmigo, vale mía, que todavía somos amigos, decía, ay, marica, invítame, huevón, a esas fiestas tuyas, marica, invítame y tal. Y bueno, un día te voy a invitar. Y un día lo llamé, vamos a rumbear, llegamos. Y me dice, ¿qué vamos a tomar? Y yo, no, marica, yo no tomo. ¿Cómo que tomas, huevón? Si todos los días llegas, que vos, que amaneces, que no sé qué. Yo, si amanezco, porque yo no me tomo ni un trago. Oh, huevón, ¿cómo vas a hacer eso, marica? Y tal. Entonces, el man empezó a tomar. Un día estábamos en su casa estudiando un miércoles, no se me olvida, miércoles. Y el man me dijo, hoy es el día que vas a probar. Tengo una botella que me regalaron de José Cuerpo. Vamos a probarla. Venga, vamos a tomar, yo no tomo. Pruébala. Yo había probado los coctelitos nada más. Terminamos tomándonos la botella entre 3 de José Cuerpo. Al día siguiente teníamos práctica con la selección de la universidad fútbol. Yo me acuerdo que yo sudaba tequila, todo molía tequila, Frío. todo tequila y le cogí como fastidio. Pero ahí empecé con la. Entonces el man tomaba brandy en esa época. Tomaba más brandy. En Bogotá se tomaba brandy. Y él tomaba brandy y tequila. Entonces yo empecé a jugar por tequila y brandy. Yo no empecé por aguardiente, ni vino, tequila y brandy. Y ahí me sumergí en el mundo del alcohol. Decía a los amigos, no jodas, nunca tomaste, pero como ya no alcanzaste, puta, porque ya controlo lo que tomas tú. Y claro, me volví parrandero, tomador, pero yo tengo una ventaja, que a mí nunca me ha dado guayabo. Hoy todavía nunca me ha dado guayabo. Tú te puedes tomar todos los tragos que tú quieras. Y que puedo al día mezclar siguiente- trago y estoy relajado. Es más, en esa época yo amanecía de sábado a domingo 6 de la mañana y al día siguiente me iba al domingo, me iba para la oficina a las 10 de la mañana solo a organizar mi semana. Ponía partidos de fútbol, y organizaba, pues nunca me dio nada guayabo. Ok. Entonces, esa época de la universidad aquí, La de Bogotá la recuerdas con bacanidad. todo. Una nota. Sí, pasaban todas las fiestas y por todos lados, y como te digo, levantadera y vaciladera, y cantaba vallenato. Ok.
Cuando ya me vine para acá, Cartagena. me vine a juntar y entonces terminé juntándome ya con otros combos y también vallenatero, porque ya te tenías que ya, el viaje de la... pero cantaba todavía mucha tropical y mucha vaina esa. Okay. Entonces, aquí, dentro de los grandes amigos con los que terminé juntándome, me fue con Jerry, con Gerardo. Ya Gerardo estaba dando sus primeros pasitos a nivel musical. Y ya yo estaba en mi empresa, ya me había graduado, yo terminé carrera en el 2000, yo empecé en el 95 acá, terminé en el 2000, pero me gradué en el 2002 mientras hacía la tesis, porque ya yo estaba trabajando. A mí me tocó, mi papá en el año 99 me tocó salir del país a un proyecto en Estados Unidos y a mí prácticamente me dijeron, defiéndete. Estaba yo todavía en la universidad, entonces a veces faltaba mucho a clase por el tema de la empresa. Es compensado, lo hablaba con los profesores entendían que estaba estudiando, que estaba trabajando. Y con este más que te digo, con Hugo Matos. Y ahí me tocó duro aprender a la fuerza. Me estrellé, proyectos buenos, trabajo malo. Entonces, pero ya yo tenía el tema de la empresa. Entonces, la parte musical nunca la tuve en tu cabeza. En mi cabeza. Siempre había una parranda y yo cantaba. Pero no era que yo voy a ser cantante, nada. Yo soy ingeniero. Hay un micrófono, yo cantaba. Ya, más nada. Ok. Hasta ahí. Entonces, Jerry ya estaba en esa época pensando en eso. En el año 2003, se me olvida porque caía mi cumpleaños y estuvimos en su casa antes de irme para Festival Vallenato. Yo desde que cumplí 21 años dije que nunca iba a fallar un Festival Vallenato. Okay. Si Dios me lo permitía. Y a fe que lo he cumplido, a excepción de pandemia que no hubo Festival Vallenato. Otro año posterior que cuando me fui a Estados Unidos por primera vez a vivir, ese año no vine a Festival Vallenato y el año pasado que no alcancé a ir. Pero el resto, desde el año 98 hasta la fecha, he faltado a 2 festivales vallenatos, sagradamente. Incluso con mi esposa en el hospital y con mi hija en el hospital he ido al Festival Vallenato. Entonces, ese año me acuerdo que él me dijo, me voy a dedicar a la música. 2003. Él manejaba un tema de seguros. Yo le dije, ¿a seguro? Me dice, sí. Yo no soy capaz, le dije. ¿Qué va yo? Voy a cantar, quiero probar la música, pero de poquito, mi hermano. Yo eso que haces tú de 100% yo no me atrevo. Y él se preparó, tuvo una profesora de canto vocal, de vaina vocal, técnica vocal y toda esa vaina. Y ahí él me dejó la espinita sembradita de la música. De la música. Entonces, en esa época, nosotros en el 2001 desde el 2001 tuvimos una crisis en la empresa. Perdimos mucho dinero en un proyecto en Barranca Bermeja. Nos amenazaron. Estaban los paramilitares allá. Anteriormente. Estaba la época brava. Primero fue la guerrilla y después fueron los paramilitares. Okay. Nos amenazaron ambos. Nos obligaban a tener trabajadores de su misma línea. El jefe financiero me decía que tenía que meter a 10 personas. El jefe político tenía que meter a 10 personas más. El otro. Y entonces llegó un punto que estábamos casi quebrándonos. Y bueno, digamos que los trabajos los terminamos, pero terminamos muy mal económicamente. Mi papá se separan. Ellos se separan a finales de los 90. Ya se habían separado ellos. Y mi mamá en el 2003. El mismo año que el tema de Jerry, ella empezó a decirme, papi, te estás matando en el trabajo. Estás dedicándole tu tiempo, te estás acabando. Ella tenía problemas con mi papá. Entonces yo llegaba a la casa, ella me hablaba más de mi papá. Llegaba a la oficina, mi papá me hablaba más de ella. Entonces me decía, ¿a ti te gusta la música? ¿Por qué no te dedicas a la música? Otra vez insistiéndome con la música. Ella, ¿tú tienes ese sueño? Y le decía, sí, mami, tengo ese sueño, pero ahora mismo las cosas de la empresa no están bien. Yo te prometo, le dije, que cuando salga adelante este tema y pasemos este bache que tenemos, te prometo que lo voy a intentar en la música, le dije. Y así fue. Fíjate esa vaina. Así fue. En el año 2004 me tocó un proyecto en Costa Rica. Estuve 9 meses en Costa Rica. San José. En Cartago, en una ciudad como Turbaco, como decía Turbaco. Llovía todos los días, chichi todos los días. Yo soy súper alegre y a mí me deprimí esa vaina. Pero fueron duros. Cuando yo llego aquí está pegado a Gales Morales. Convivo en el Limbo. De hecho, estudié en Cartagena, ¿no? Sí, claro. Y ya estaba esa ola de Lucho Alonso, de Calé, de Silvestre que venía acá. Pues yo no alcancé a relacionarme mucho con ellos porque yo estaba en Costa Rica. Okay. Entonces no alcancé a tener esa relación y yo viajaba mucho por temas de trabajo. Entonces, pero ya empezó y ahí conocí a Leo Gómez, que era un productor musical joven también de la misma, del mismo grupito de Calé, de Lucho. Y lo conocí. Y él me dijo, joda, vamos a hacerte una producción y tal. Joda, bacano. Entonces yo armé mi grupito acá primero. Empecé con Pipe Jorge, pelado aquí de Guarante. Hicimos nuestro primer grupo. Tocamos el Club Cartagena. Empezamos entonces ya comenzaban como a la fiestecita de los amigos. La fiestecita de los amigos a tocar. Y ya después él no podía. Entonces me buscó otro acordeonero. Y yo estaba con mi novia. Ya llevábamos nosotros 6 años de novio. Ella estuvo conmigo en Cartagena 3 años. Y él se fue a estudiar a Bogotá. Okay. En la que es mi esposa hoy. Entonces, habíamos tenido discusiones y ella me dijo
en junio del 2005, me dijo, o nos casamos o esto se acaba. Y yo, mamá está en Bogotá, estoy en Cartagena, esto así no va a funcionar. Okay. Entonces yo le dije, bueno, listo, pero quiero que sepa que yo a Bogotá no me voy a venir a vivir, porque yo tengo mi empresa en Cartagena y muchas cosas en Cartagena. No, yo también, no, pero yo trabajo acá. Bueno, sí, pero te cuesta menos renunciar que irte para acá. Ahora, si nos vamos casando, quiero que después me digas más adelante que es que yo dejé Bogotá por ti, que es que yo sacrifiqué esto por ti, que es que yo hice esto por ti, y si las cosas no funcionaron, me van a echar las culpas. Esto es una decisión de ambos. Y quiero decirte otra cosa, voy a intentarlo en la música. Tengo este sueño de niño, no quiero mirar atrás y decir por qué no lo hice. Y quiero aprovechar que conocí a unas personas ahora y quiero cumplir ese sueño musical. No, está bien. Yo había montado en el año 2005 también en junio, monté Bareque, un bar que quedaba al frente de la Riviera, el de la perfumería. Total. Bar más exitoso durante 10 años en todo Cartagena. Bar que todo el mundo quería estar, la recocha más brava por 10 años, fue ahí en Bareque. Perfecto. Ahí lo montamos con 2 socios más, Guillo Llama, Libardo Naranjo, el de Tu Candela, y otros amigos ahí. Entonces yo me comprometo en matrimonio habiendo montado el bar. Tú sabes, el bar que es una recocha que uno ni se imagina. O sea, tú seguiste en la parranda. En la parranda, yo afortunadamente, repito, tengo la capacidad, yo soy hiperactivo, soy enérgico, descanso poco, no me da guayabo. Entonces yo me daba la posibilidad de poder estar en la empresa. Ya en esa época ya tú te andabas con portátil para todos lados. Entonces yo de donde fuera tú estaba trabajando. A mí me tocaba a veces llegar amanecido de una parranda en Valledupar a sacar computadora, revisar unos correos para mandar y acostarme a las 7 de la mañana. Total. Y levantarme a las 10 de la mañana. 3 horitas dormía, en 3 horas estaba yo listo, otra vez activado. Yo he tenido siempre ese don, que mi mujer dice que es una maldición, que tengo yo. Entonces le digo que yo empecé la música. Y ahí empieza mi... No dijo nada, o sea, ya dijo... No, al principio, pues obviamente me dijo, bueno, listo. Yo empecé en la música. Empecé a grabar en el año 2006. Lancé mi primera sesión en el año 2007. Me fui a Valledupar. No a vivir, pero digamos que pasaba un mes largo grabando. Y me fue muy bien, empecé muy bien. Yo tocaba casi que todos los fines de semana, por toda la sabana, todos los festivales que había por la zona de Montería, de Sagún, de Chinú, San Pues, Sincelejo, San Andrés, Sotavento. Todos esos festivales yo los tocaba. ¿Y cómo te diste a conocer? ¿Por qué tanta gente te conoció en esa zona? O sea, se iba pasando la bolita. Sí, a nivel de emisora, aquí me ayudó mucho. José Manuel Pinzón era el director de Olímpica Estéreo. El hijo de Doña Hilda. El hijo de Doña Hilda. Él fue la primera persona que me apoyó a mí. Okay. Mucha gente le tenía la mala a José porque el temperamento fuerte y jodido. No, José siempre fue un tipo así como que ayudó. Exacto. Pero me ayudó. A mí me ayudó y yo soy agradecido en esas cosas. Entonces, ahí empecé a sonar y entonces empecé a hacer promociones en las emisoras de la costa. Y uno iba a llevar el CD, a llevarlo allá. Hey, aquí estoy, mira mi CD y tal. Entonces le tocaba a uno un baile gratis. Pagaba uno payola, en esa época tocaba uno por payola, por uno sonar y vaina. Pero eso me ayudó porque me comenzaron a contratar por todos lados. Entonces, voy a decir algo y quiero que no suene a creído, ni a arrogante, ni nada de eso. Pero cuando yo entro en la música vallenata, pelado boca grande, flaco, me vestía bacano, buenas marcas, pelito parado y tal. Normalmente todos los pelados vallenateros venían de Valledupar y eran gorditos, camisa de raya, camisa de cuadro, pero cucú, etcétera. Entonces yo tenía una imagen completamente distinta. Creo que eso me ayudó mucho. Lo digo, porque incluso cuando fui a tomarme las primeras fotos en mi primera producción musical, me las tomó Emilio Gidi, un fotógrafo de Barranquilla, que era el que le tomaba las fotos a todos estos manes, a Peter, a todo el mundo. Y no se me olvida que el man me dijo, primer artista vallenato que viene a tomarse fotos sin camisa de rayas ni de cuadro. Y tú miras mis fotos de esa producción y son firme. Porque yo viajaba a Estados Unidos, me iba de vacaciones mucho a Estados Unidos, tenía visa americana. Normalmente, casi todos estos cantantes, Silvestre, Peter, Luisfer, eran más humildes, venían más de abajo. Y de pronto nunca habían ido a Estados Unidos, tenían esa posibilidad. Yo iba allá y me taqueaba de ropa. Venías con todo fuleteado. Yo iba a estar diciendo, me compraba 25 camisas, 10 jeans, pantalonetas, pero yo venía taqueado para todo el año. Entonces, claro, ese tipo de pinticas acá no se conseguían. Yo en cambio, ya andaba bien montado de pinta. Entonces, eso me dio unos rosarios que mi mamá me hacía espectaculares, que me acuerdo que a Carlos Centeno le encantó uno y se los regalé. Que Peter me preguntaba, ¿dónde compras tú la ropa? Y tal. Entonces, eso me ayudó mucho a pintic y la vaina. Y comencé a hacer videos diferentes. El video típico vallenato era un video en un kiosco o con la montaña de fondo. Mi primer video fue una historia de un boxeador, un boxeador como Edito Ramírez. Entonces salí boxeando en el Coliseo, Bernardo Caraballo, una historia que la abuelita, mi abuelita me despedía. Entonces me gustaba ver una pelada que era de una clase más alta, que esa es Vanessa Rojas. Fue mi primera modelo.
en esa época, el hoy alcalde de Humberto Bay era director de El Lidero y de Bol, alguno de los dos. Y del bol. Y él me prestó el cinturón de Pambelé para el video. Entonces, yo hice un video distinto, la boxeador y vaina. El siguiente video mío fue en una lancha en la isla de Rosario, eso no se hacía antes, sin camisa, cantando en la isla de Rosario y vaina. Entonces, eso me ayudó mucho. Entonces, me metí mucho en Bucaramanga también. Entonces, en Bucaramanga había un canal que se llamaba Canal Tro, un canal que ponía muchos videos. Entonces, me pegué mucho. Carly, pero la gente aquí quedó confusa, como que digo. Ese salto de Carly ingeniero, de Carly trabajador de la vaina, de la ingeniería, y la empresa un poco bajándose y subiendo, y la vieja diciéndote, hey, quiero que seas cantante, tú eres ese saltico, el pedacito de ahí, hacer la primera canción. ¿Cómo fue? O sea, ¿en qué momento? No. Yo sé que cantabas en tus parrandas, pero una cosa es cantar una parranda y una cosa es decir, bueno, ahora sí me voy a lanzar a hacer el primer disco. Sí, yo había compuesto ya un par de canciones y tal. Me acuerdo que hice una que se llama La Píldora, se la escribía a mi papá. Mi papá era necio, entonces le escribí una píldora. O sea, necio es. Necio. También parranderito. No, más que todo de mujeres. Entonces le hice la canción La Píldora, que yo decía, la canción dice el tiempo no perdona, no hay píldora que valga, todo tiene su hora y no hay cómo pararla. Entonces yo jodí la vida con esa canción. Pero ese proceso fue muy bonito. Yo me fui para Valledupar y me iba a donde los compositores con el productor, con León, a donde todos los compositores, a escuchar canciones. Conocí de esa parte. Ahí fue donde me enamoré yo de la música vallenata. Ya yo había ido a Festival Vallenato. De hecho, mi primera vez que yo fui a Valledupar, yo me sentí en Disney. ¿Te sentías? En Disney. Porque para mí era un sueño ir a Valledupar y ver que todo el mundo tocaba una caja, una guacharaca, una guitarra, un instrumento, todos cantaban. Todo en cualquier cuadra encontrabas un músico. Carly, es que es una vaina jodida. Este tema de que la gente va a Valledupar al Festival Vallenato no es de muchos, pero sí mucha gente le gusta ese tema y van todos los años a Valledupar. Sí. A mí me tocó ir por la universidad a cubrir varios festivales vallenatos, creo que dos, y me tiraron a 7, 8 mujeres para que fuera con ellas, porque la comunicación social de esa época era 90% mujeres, 10% hombres, y me fui para Valledupar. Este tema de Valledupar es una locura cuando uno llega a Valledupar y ya se sale del tema de ir a la plaza. Claro. A ver la piquería. Vivir las parrandas. Ya cuando tú pasas ese tema y dices, ¿para dónde vamos ahora? Y entonces te dicen, no, me hice vale de unos manes de... Hay parranda de la casa no sé quién, hay parranda de la casa no sé quién. Ese es Valledupar, ese es el festival. Ese vale de unos manes de Valledupar. No, es que ahora es que comienza la vaina bacana. Sí. Vamos para la casa de fulano de tal. Así es. Entonces me fui al patio de la casa de los Zuletas y estaba tocando Alejandro Durán. Imagínate. La Primo. Qué locura. Y esa vaina así llena de gente. Entonces, ese tema de Valledupar es un... Eso me pasó a mí. Entonces, cuando fui a grabar, que me volví uno más de los que andaban allá. Entonces estaba Richard Daza, Jorge Mario Gutiérrez Rodríguez, Leo Gómez, muchos de esos compositores que creyeron. Rolando Ochoa me grabó en mi primera producción, grabó 3 canciones. Iván no le grabé, pero lo conocí a Iván también. Okay. Nació una relación con el maestro Gustavo Gutiérrez y tuve esa bendición. Gustavo era mi compositor favorito desde antes. Y Dios me lo puso en el camino en un festival vallenato. Y yo le dije, maestro, yo quiero cantar una canción, una parranda. Y canté Mi Niño Se Creció en mi cumpleaños. De ahí para adelante, todos mis cumpleaños yo me canto Mi Niño Se Creció. Mi niño se creció. Me la canto todo. ¿Cuál es esa, Carly? Ay, ya mi niño se creció. Por el patio ya no está. Por las calles se alejó. Esa canción es hermosa. El hijo que tanto quiero me vino a endulzar la vida. Y con mi madre querida, lo que más quiero. Entonces, yo me la canto en todos mis cumpleaños. Me la regalo todos mis cumpleaños. Bacán. Y tuve la bendición de que lo invité, le dije, maestro, quiero que usted grabe una canción conmigo en mi primera producción. Y grabé con él Confidencias. Dúo con él. Página nueva, eso no fue la primera. Mi página nueva se llamó La Primera Producción. Okay. La hizo luego, y hay canciones de Rolando Ochoa, de Tico Mercado, uno de los grandes compositores. Con Rolando tuviste esta canción que se llama El Sugar Daddy. Sí, pero eso fue después. Eso fue después ya, hace 2 años, año y medio. Estamos hablando de la primera que fue en 2006. Pero Rola me dio una canción que se llama Todos Quedan Locos, que es la que hice un video en una lancha. Y él grabó también esa canción. Él me grabó 3 canciones en mi primera producción musical. Y el otro acordeonero, Tavo García, que hoy creo que está tocando con Ana del Castillo, pero fue también acordeonero de Jolito Celedón. Antes de que saltes, que vamos a saltar ya a la parte musical, yo quiero dejarle aquí a la gente un mensaje bacano. Y es que Carly Borges, además de ese orden de su ingeniería civil, de su matemática,
también eres matemático en la música. Y he notado de que además de tener esa gran voz que tienes, ese gran talento Gracias. que tienes, hey, espectacular, viejo Carly. Yo he escuchado tus canciones y yo siento tu amor de verdad por la Hay música. una pasión muy Pero grande. además de ese amor por la música, esa matemática de que siempre te preocupas por estar acompañado de alguien muy popular, muy importante dentro del gremio para darle a tu canción, Sí. para darle a tu música un estatus. Fíjate, no lo había pensado nunca de esa forma. Marica, Nunca lo había pensado de esa forma. ¿Qué me acabas de decir? Basur Tolestar, Sí, trato de... Rolando Ochoa. Hey, Siempre que he hecho en la música he tratado de hacer, y también no quiero que esto suene a falta de modestia, pero yo te puedo decir, escoge cualquier canción mía y todas están bien hechas. Mejores productores, buen sonido, me quitaste la palabra de la boca. no grabo lo que sea. Los videos trato de preocuparme porque los videos tengan buena calidad. La producción del vallenato que me enamoró, que después vamos a hablar de eso seguramente. Claro que sí. Es una producción hermosísima. Siempre me he preocupado por ese tema, siempre. Entonces, Tienes razón. tengo No lo había razón- pensado nunca de esa forma. Fíjate. Tengo razón en mi apreciación contigo. Sí, no lo había ¿Me entiendes? relacionado en ese tema de eso, pero me ha gustado siempre mostrar algo distinto y bien hecho. Ok. Nos vamos para el primer álbum que fue Mi Página Mi Nueva. página nueva. 2006, dice, no joda, voy a hacer mi primer álbum. Sí, yo comencé a grabar en el 2006, pero lo lanzo en el 2007. Lo lanzo en el 2007 con una canción más Dile a Todos, que es la canción de Boxeador. Ok. Ahí comienzo en esta parte, esta fue la primera vez que yo me enfrenté a un micrófono, a un estudio de grabación. Entonces era muy difícil. Yo tenía problemas de afinación, nunca me preparé vocalmente. Lo mío era empírico completamente. Ok. Entonces fui aprendiendo encima, sobre la marcha y corrigiéndome el autotune. Eso hay que decirlo, porque casi todo es de grabar, se afina la voz y tal. He mejorado mucho, obviamente, de allá para acá, pues. Aquí teníamos en esa época ya otra persona que también estaba en esa época, cuando yo empecé con la música, era Jacobito Fonseca y Quique Bustillo. Excelente. Y Quique, ya ellos ambos estaban dando, y hasta el Lupita, otro amigo mío, que ellos venían trajinando con el tema porque ellos sí se empataron de esa ola musical que llegó aquí de Silvestre, de Lucho, de todos ellos que pasaban parrandeando y discotequeando. Ellos sí absorbieron eso. Entonces empezaron con eso y Jacobito, la canción del Tornillo era un éxito nacional, cuando yo todavía ni siquiera había salido a grabar. Y el mismo productor de Jacobito, que fue Leo Gómez, fue el que me dijo, oye, así, yo te hago la producción también a ti, que fue que hizo Mi Página Nueva. Entonces yo empecé a pegarme muy duro y empecé a tocar por todos lados. ¿Y cuál era el disco bacano de ese álbum? No, de ese disco, Dile a Todos fue el primero que sonó, Todos Quedan Locos, sonó también muy bien. La de Gustavo Gutiérrez fue la canción que yo quise promocionar primero porque era la más vallenata y nadie me paraba bola con esa canción, nada. La gente quizás me veía más reflejado en las canciones alegres que en Más otra cosa. parandera. Más alegres, más que parandera, alegres. Ok. Quizás por mi personalidad, alegre. Entonces, esa producción me comenzó a tocar. Y un día compuse una canción que se llama La Morena. Y la venía cantando en el... Felipe Peláez había sacado Borracha. Y tenía una guitarra que tenía como un suco ahí, una guitarrita medio Excelente champeta. canción bacana. Y yo dije, no jodas, voy a meterle champeta. Al vallenato eso no lo ha hecho nadie. De hecho, voy a dejar aquí un tema que siempre te lo repiten en todas las entrevistas que te hacen en los podcasts. Fuiste el primero en fusionar el vallenato con el ritmo urbano. Sí. Con la champeta primero. Primero fue Mr. Black. Yo esa Pero canción, ese disco de Mr. Black que fue La Morena. Eco. Yo la compuse viajando a Cartagena, Barranquilla. Sí. Y como estaba muy pegado Borracha, y Borracha tenía unas guitarritas así bien africanas, yo dije, voy a mandarme con todo a la champeta. Si yo soy cartagenero, ¿entiendes? Yo crecí con una influencia musical distinta a cualquier cantante de La Guajira y de César. Total. Yo crecí con música tropical, con La Terapia, que era la champeta en esa Merenguito, época. terapia. Todo. Yo siempre fui merenguero y canté mucha música tropical antes de que cantara vallenato. Yo hice la audición con los Hijos del Sol cuando tenía mi mamá. Me dijo, ¿cómo te ocurre que tú haces cantante de orquesta que va a estar de pueblo en pueblo? En esa época ella lo veía. En cambio con el vallenato sí me patrocinaba. Ajá. Pero con el tema de la orquesta no le gustaba. Yo hice con los Hijos del Sol la audición. Porque yo me montaba a cantar en todos lados. Entonces, en ese tema dije, quiero hacer una champeta. Y le pregunté a Pinzón, oye, acá donde vive Mr. Black, hazme contacto con Mr. Black. No, él vive esta parte. Y me fui a buscar, man. Me acuerdo arreglando un parlantico por ahí por la sequita, vamos al Amparo. Hermano, ¿qué más, Carlos? ¿Qué tal? Sí, yo te escuchaba y tal. Porque yo sonaba mucho en Olímpica y él sonaba mucho en Olímpica. Ok. Oye, hermano, no, tengo esta idea con esta canción así, vamos a hacerla. Firme, pues vamos. Espérate, todavía no ya. Se le enseña todo dispuesto. No, espérate un momentico, voy a cuadrar el tema del productor, toda la vaina y te aviso. Listo, la hicimos en Barranquilla. Mansell Cárdenas, un tremendo productor, era guitarrista de Los Betos en ese momento.
y nace la primera fusión de vallenato con champeta en la historia de la música vallenata, y reto al que sea a que me busque una cosa distinta. Yo me sorprendo porque cuando el man llega al estudio, uno tiene la imagen de que el cantante de champeta es un cantante muy popular, empírico, cero preparación académica musical, y el man llegó y comenzó con el piano tan a coger acordes del piano y él mismo como a componer su parte, la que iba a cantar. Ok. Oye, quedé sorprendido, ni idea. Y muchos no lo saben. El Mister es tremendo músico, afinadísimo para cantar, maneja el piano, o sea, cosas que la gente no sabe, Ok. porque lo ven nada más en la champeta, y quien piensa que por debajean la champeta. Pero qué bueno que lo hayas dicho aquí, porque en todos los programas que yo he visto nada más se concentran en promocionarle lo que está haciendo. Pero eso no lo sabía yo. Sí, no. Tremendo músico. De qué tipo era músico. Músico, así es. Y así. te toca tu piano y te saca el acorde y, Sí. y vamos a hacer esto así. Así es. Bacano. Ese disco Morena como... Ay, que esa morena me vuelve loco, me raya el coco, que esa morenita me vuelve loco, me raya el coco y mueve la cintura. Ay, que sabrosura, y mire qué cadera tiene esa morena. Esa canción, es que hay varias canciones que han, digamos, dividido mi historia musical, pero esa canción específicamente es la primera que abre todo, porque rompí un molde completamente con esa canción. Entonces yo llegué a las emisoras y todo el mundo dijo, ¿pa' vaina qué es? Y aquí Rafa Narváez era directora en ese momento de Rumba Estéreo y enganchó la canción. Todo. Y en Barranquilla la puso a poner la Boriceta, en Tropicana, Olímpica, tan canción. Gracias a esa canción toco por primera vez en el Carnaval de Barranquilla, toco en el Festival de Orquesta. Bárbaro. Pero no solamente que toco en el Festival de Orquesta, que me pusieron horario de estrella, que me acuerdo que Martín Eliar lo pusieron a tocar a las 4 de la tarde, 7 de la 3 de noche. la tarde. No, yo ya toqué cuando estaba oscureciendo, casi 5 de la tarde. Ok. Pero de todos los artistas nuevos en esa época, como yo era el que estaba pegado, me pusieron en esa época. Entonces se me olvida que Martín tocaba 2, 3 de la tarde. Ahora me volé un poquito. Antes de componer La Morena, muere Leo Gómez en un accidente de tránsito en el año 2008. Quería mencionarlo porque Leo fue una persona muy importante en mi vida. Ok. Me dio confianza a nivel musical. Me dio la oportunidad aparte de producirme el disco, me enseñó muchísimo. Y yo cuando La Morena, aunque yo no fui el productor, sí ya me atreví a dar ideas de cómo quería yo la canción. Yo la canción la quiero así, y así. Quiero la champeta y quiero esto. Ya empecé yo a tener una autoridad personal de cómo quería yo, cosa que en la primera producción Leo lo hizo todo. Yo no participé en absolutamente nada de eso, nomás llegaba a ver a cantar. O hey, esta canción me gusta, entonces Leo me decía, no, esa canción no, marica, mejor vamos con esta. Todo él me guió en todo. Yo iba a un festival del DVD que tocaba en La Guajira, y cuando iba en camino me entero del accidente de Leo, me desvió para Valledupar y bueno, ahí fallece. Entonces, lo quería mencionar porque Leo me puso la cuota inicial para yo empezar a crear, ya no como cantante, sino como compositor, y poder dar ideas con un estilo propio, que fue lo que yo logré meter en el vallenato. Yo creé mi estilo propio. Total. A pesar de que la música que a mí me mueve la aguja y me corre por las venas es el vallenato clásico, que es el que amo, que es el que me apasiona, que es el que me llevó a tomar la decisión de grabar. Pues obviamente, al ser rumbero, parrandero, fiestero y tener otra influencia musical, también esa tropicalidad me gusta. Y pude hacerlo con la música. Quizás una persona de Valledupar, de La Guajira, no lo hubiera podido hacer porque no creció con esa influencia que yo sí crecí. Ok. ¿Ya? Entonces, La Morena le mete duro. Ven, cuando ese disco La Morena fue en esa época en que Iván Ovalle dijo, yo quiero que me hagas un disquito así. Claro, esa canción se pegó Porque tanto. yo te digo que tú pegaste este disco y yo quiero que tú también me hagas algo por Me ahí. llama Iván. Él, que es creador, llamarte a ti para que tú le creas. Me llama Iván Ovalle, es una sorpresa más grande que tengo en mi vida. Ya lo había conocido por parranda, cuando éramos amigos. Y me llama un día, luego te habla Iván Ovalle. Me dice, oye, qué canción tan bacana. Me dice, no, pero es que antes de eso, ya sé por qué Iván me llama. Yo no había querido ir a promocionar la canción ni en La Guajira, ni en Valledupar. Bueno, mira, fíjate. Ahí estaba metido Wilfran Castillo en Ya el sé ese. Ya sé por qué nace La Morena, ya me acordé por la champeta. Porque cuando Leo se muere, yo voy al DVD a tocar, y estando en tarima, yo comienzo a improvisar una champeta que estaba de moda, que se llamaba Las 7 Telitas. Porque fui yo quien te hizo mujer en una noche de amor y placer. Porque fui yo. Esa canción estaba de moda. Y yo empecé, y el celular. Aló, ¿dónde estás? Irte, ¿Qué pasó? brava. Apagaste el celular. Y empecé, y yo vi que la gente se levantó y dije, epa. Y ahí me queda la vainita de hacer la canción con champeta. Ya no me había olvidado esto. Cuando yo compongo, yo ya tenía mi idea que era champeta. Entonces,
yo no quería llevar esa canción a Valledupar, pues me daba pena que me fueran a decir, esta gente viene con estas porquerías. Pero como me acordé del tema de la Guajira, dije, voy para allá. Sorpresa mía, que en Valledupar la canción se vuelve número 1 en todas las emisoras, incluyendo Olímpica Estéreo, Javier Fernández, que era bien jodido. No te puedo creer, Carlos. Número 1 en Valledupar. Esa vaina me reconocía a todo el mundo allá. Yo era más reconocido y más admirado en Valledupar que en Cartagena. En Cartagena me veían como uno más. Como dice la Biblia, nadie es profeta en su tierra. Total. Pero en Valledupar, todo el mundo. Así lo dice Yerau también. Y entonces Iván Guayén, quiero una canción que tenga que ver con fiesta, con no sé qué, que se llame De Fiesta en Fiesta. Él hasta me puso el título, creo que no es mal. Y la verdad, me asusté. Nunca había compuesto por encargo. Traté de buscar muchas cosas. Finalmente no logré componer nada. Pero después, más adelante, esa idea me había quedado rondando. Hice una canción que se llama Tiempo de Fiesta. Pero ya Iván había sacado su producción. Entonces, ese Tiempo de Fiesta le puso nombre a mi segunda producción musical. No te pierdas el capítulo 2 de Carlos Borges Quijano. Soy Pedro Clavero Orozco y esto es En la Sala con Pedrito, donde las historias se cuentan con el alma y el corazón.